Antes de empezar este video, quisiera hacerte una pregunta. ¿Alguna vez durante la escuela fuiste de esas personas que se sentían menos que los demás? Ya sea porque ellos sacaban mejores notas, eran los favoritos del maestro, o aprendían algo con tanta facilidad que a ti se te hacía muy difícil de aprender. Todos hemos pasado por esa situación alguna vez, y aprender inglés no es la excepción. Cada día recibo comentarios, tanto en la escuela de idiomas como en YouTube, de personas que me dicen que no pueden aprender inglés, que es muy difícil, que simplemente lo que aprenden no se les queda grabado. Pero la realidad es que esto no es verdad. Por eso el día de hoy hago este video tomando conciencia de todos ustedes, sobre las cosas que me hubieran gustado saber antes de aprender inglés. No importa si ya lo estás estudiando o apenas vas a empezar. Este video podría darle un giro total a tu forma de ver el inglés. Así que si realmente quieres aprender no solo inglés, sino cualquier otro idioma, te pido que veas este video hasta el final. Lo primero que debes saber, y que veo que muchos cometen este grave error, es el problema de pensar que el inglés es un idioma que se debe de traducir. Es decir, que muchas personas piensan que porque alguna palabra tenga un significado en sí, la traducción de la palabra ya no puede cambiar. Y en realidad, el inglés es un idioma que se debe de interpretar. Muchas veces nos pueden decir alguna expresión en inglés que si lo traducimos literalmente a nuestro idioma, no tiene sentido. Y de aquí vienen todos esos problemas que la mayoría de los estudiantes suelen desarrollar al aprender un idioma. Por ejemplo, en inglés, la expresión I'm having a good time, si la traducimos literalmente, significaría estoy teniendo un buen tiempo. Pero, sé sincero, ¿alguna vez escuchaste que alguien dijera eso? Prácticamente puedo asegurarte que no. I'm having a good time en realidad significa me la estoy pasando bien. Nada que ver con la traducción literal, ¿verdad? Para evitar este problema, en muchas ocasiones lo ideal será aprender una estructura completa, es decir, aprende oraciones, preguntas o respuestas, y no aprendas solamente palabras sueltas. Tomando el ejemplo anterior, supongamos que eres una persona que ya aprendió muchas palabras, y que ahora quieres decir, me la estoy pasando bien. Estoy casi 100% seguro que pensarás en algo como, I'm passing well. Si viajas a Estados Unidos o a cualquier otro país que hable inglés y dices esto, no te van a entender. Y esto solamente te va a generar temor y miedo a hablar inglés. Ahora ya sabes que para evitar este problema, debes aprender oraciones, preguntas o respuestas completas, y no palabras sueltas. Si haces esto, además de que tu inglés será correcto, mejorarás enormemente tu fluidez, ya que no tendrás que traducir palabra por palabra lo que te están diciendo o lo que vas a decir. Lo segundo que me hubiera gustado saber es la mala pronunciación que solemos desarrollar al aprender inglés, y cómo evitarla. En muchas ocasiones, se nos dificulta mucho la pronunciación, y la realidad es que nosotros no tendríamos por qué tener problemas de pronunciación, ya que los sonidos que tenemos en el inglés son los mismos que tenemos en el español. ¿A qué me refiero con esto? Te voy a pedir que pronuncies como puedas la siguiente palabra. Pronúnciala. Quizás a la hora de que pronunciaste esta palabra, posiblemente la pronunciaste mal. Pero, ¿por qué? Veamos. Enfocándonos en la palabra que pronunciaste, escucha y repite después de mí. Solo imita el sonido que escuches conmigo. Empecemos. Fe. Fe. Chair. Chair.
feature. Una vez más, feature. Si no lo has notado, acabas de pronunciar perfectamente en inglés. Lo que pasa es que el problema de pronunciación se genera cuando volteas a ver la palabra sin antes haberla escuchado. La razón es porque cuando tus ojos le mandan la señal al cerebro, el cerebro tiene identificados las letras y sonidos relacionados con tu idioma natal. Pero este problema es muy fácil de evitar. Basta con escuchar la palabra, repetirla unas cuantas veces y después observarla. Es decir, primero debes escuchar la palabra y después verla. Cuando nosotros practicamos la palabra de manera auditiva, aprendemos el sonido que genera esa palabra y podemos imitar cualquier sonido que tenga el idioma inglés. Y esto sucede ya que los sonidos que tenemos en el idioma inglés son los mismos que tenemos en el español. Así que realmente no tienes problemas de pronunciación, sino que el problema que tenemos a la hora de aprender es ver directamente el libro o nuestro material, ver todas esas palabras y empezar a relacionar nuestros sonidos del español con el inglés. Es así como empezamos a desarrollar un mal hábito de pronunciación. Así que ya sabes cómo evitar este problema y empezar a pronunciar correctamente. Lo tercero que me hubiera gustado saber es la falta de fluidez que se suele desarrollar a la hora de leer en inglés. Esto se genera porque nosotros en nuestro idioma natal tenemos una forma de leer. Así que cuando nosotros nos encontramos con una lectura en inglés, aunque sepamos pronunciar correctamente las palabras, nuestra técnica de lectura de nuestro idioma natal no es la adecuada para leer en inglés. Es aquí cuando nos encontramos en problemas a la hora de leer. Hacemos muchas pausas, leemos palabra por palabra y no podemos leer de manera fluida. Esto pasa porque aplicamos la técnica de lectura de nuestro propio idioma. Para corregir este error y leer de manera fluida en inglés, debemos aplicar la técnica de los link sounds. En español, es conocida como la unión de sonidos. Por ejemplo, te voy a poner una oración en español y te voy a pedir que la leas de la mejor manera posible. Léela. Fue muy fácil de leer, ¿no? Ahora te voy a pedir que leas la misma oración, pero esta vez en inglés, y la leas de la mejor manera posible. Léela. Posiblemente tuviste dificultad en leerla de manera fluida, ya que estás aplicando la técnica de lectura de tu idioma. Ahora, la técnica de lectura del idioma inglés es distinta. Ahora vamos a ver una técnica para leer esta simple oración de manera fluida. En el idioma inglés, cuando una palabra termina en un sonido consonante y enfrente tiene una vocal, formamos un sonido de sílaba, es decir, los unimos. Entonces, la palabra original incluso puede perder su sonido original. Por ejemplo, la palabra I'm. Si observamos, la palabra I'm termina con un sonido consonante, pero enfrente tenemos la palabra in. Y si observamos, el sonido I'm, que termina con sonido consonante, y in empieza con un sonido vocal. Estos forman un sonido independiente. Entonces la primera parte ya no es I'm, sería I, seguido de la palabra me. Entonces empezaríamos a leer y diríamos I me. Si observamos ahora la palabra in, también termina en una consonante N, seguido de la palabra en, que empieza con una vocal. Si observamos ahora también tenemos una consonante al final y una vocal al principio, y se pronuncia ne. Entonces ya tendríamos I mean. Repitámoslo. I mean. Ahora volvemos a ver que la palabra en termina en un sonido consonante, seguido de la vocal E de la palabra elevator. O sea que la N de la palabra en le pertenece a la palabra elevator.
Ahora en vez de pronunciar elevator, decimos elevator. Ahora sí, pronunciemos todo junto por partes. Pronunciemos I'm in an elevator. Como puedes ver, si aplicamos esta técnica de lectura del idioma inglés, en realidad es muy sencillo de leer de manera fluida. Ahora que ya sabes esta técnica, no tendrás más problemas a la hora de leer en inglés. Lo cuarto que me hubiera gustado saber es el problema de audición. Muchos de nosotros cuando vemos alguna serie o alguna película en inglés, entendemos muy poco. ¿Cómo o por qué se genera este problema? La razón de esto es que cuando nosotros estamos estudiando inglés, ya sea de manera virtual o física, el inglés que estamos aprendiendo es un inglés formal. Entonces nos enseñan los sonidos formales. Por ejemplo, en la escuela nos enseñarían algo como I'm going to go to the mall next week. Pero en realidad, en el inglés convencional o popular, no hablamos de esa manera. Es esta la razón del por qué no entendemos. Porque en vez de escuchar I'm going to go to the mall next week, escuchamos algo como I'm gonna go to the mall next week. Y cuando lo escuchamos de esa manera, como no practicamos esos sonidos o no practicamos el inglés convencional, entonces no alcanzamos a captar. La realidad es que no vamos a escuchar I'm going to. Vamos a escuchar I'm gonna. Y no vamos a escuchar go to. Vamos a escuchar go to. Por eso dicen I'm gonna go to the mall next week. Si quieres saber cómo decir de manera convencional alguna estructura o frase, a la hora de que aprendas una nueva gramática o alguna nueva estructura, pregúntale a tu profesor cómo se diría de manera convencional. En este caso, él te diría I'm gonna go to the mall next week. La manera para ir evitando este problema es ver alguna serie o película en inglés sin subtítulos. Al principio, aunque no entendamos muy bien, podemos ir tomando fragmentos de las partes que no entendimos, pero ahora con subtítulos y ver qué fue lo que no entendimos para poder identificar lo que están diciendo. Después podemos practicar escuchando ese pequeño fragmento de la película o serie que no entendimos y de esta manera vamos a ir evitando este problema. Recuerda que siempre debemos practicar esos dos sonidos, que son el inglés formal y el inglés convencional. De esta manera, iremos removiendo esa dificultad que tenemos al entender el inglés. La quinta cosa y última que me hubiera gustado saber es cómo evitar la sobrecarga de información. ¿A qué me refiero con esto? Si yo te pido que repitas 3, 4, 6, fácilmente podrías hacerlo. Pero ¿qué pasa si yo te pido que repitas 3, 4, 8, 9, 5, 8, 2, 4, 5, 3, 1? Probablemente pudiste llegar a la mitad, y te aseguro que al terminar este video, olvidarás por completo los pocos números que pudiste repetir. Bueno, eso mismo pasa con el inglés. He tenido alumnos que quieren aprenderse todas las gramáticas del inglés en una semana, y puede que aprendan algunas, pero al paso de 4 o 5 días empiezan a olvidar todo lo que aprendieron, empiezan a estructurar mal las oraciones, a cambiar los tiempos verbales de manera incorrecta, en fin, no están aprendiendo, y lo que pasa es que se frustran, no aprenden y abandonan su meta de aprender inglés. La forma de evitar esto es que practiques un tema durante 1 o 2 semanas, o hasta que realmente sientas que lo tienes dominado, tanto en pronunciación, como en escritura, en lectura y audición. Practica y no te rindas. Si estás aquí es porque realmente quieres aprender inglés. Podría extender este video con muchas recomendaciones más, pero primero quiero saber si realmente lo quieres. Comenta
y dime qué piensas de lo que te digo. Apoya este video con tu like, suscríbete y compártelo con las personas que quieran aprender inglés. Si yo veo que realmente te gusta este video, haré una segunda parte y compartiré contigo experiencias reales que harán que realmente domines el inglés. Pero antes de irme, quiero compartirte una frase muy real. Aunque te sientas perdido y sin fuerzas, cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. No te rindas. Recuerda, solo tú puedes lograrlo. Muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.